Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es lunes 2 de junio del año 2025. Señores, mientras leían en horas de la mañana el acontecer de lo que sucede en Cuba y en el resto del mundo, pues lo más importante que veía era la salida en horas de la madrugada de la planta de Netgas en Boca de Jaruco, ¿no? En el litoral norte de la provincia de Mayabé, que anteriormente La Habana. Pues nada, se ha ido del sistema electroenergético nacional también, provocando que se hayan disparado varias provincias y varios municipios. Siguen los problemas en el sistema electroenergético en Cuba. ¿Y saben por qué siguen todos estos problemas? Porque el problema fundamental de todas las desgracias y de todos los problemas y de todas las vicisitudes que está pasando el pueblo cubano se llaman la dictadura opresora y genocida castrista. Ayer estuve reunido en la noche, ¿no?, con un grupo vía chat. Estuve reunido con un grupo de amigos y de cubanos que, como yo, deseamos la libertad de nuestra patria oprimida. Habían algunos dentro de la isla, otros en otros países, no solamente aquí en Estados Unidos donde resido, y estábamos pensando, ¿no?, y buscando la solución a toda esta problemática y viendo cómo podemos lograr, ¿no?, finalmente la tan anhelada libertad de Cuba. Y déjenme decirles una cosa, en Cuba hay dos variantes: o un estallido popular donde el pueblo no salga de las calles hasta que la tiranía opresora castrista decida largarse del país, aunque traten de usar la fuerza y vean que con la fuerza no pueden contener la ira popular. Y la otra sería una intervención humanitaria de los Estados Unidos y de los organismos internacionales para poder aliviar, ¿no?, la crisis humanitaria, y valga la redundancia, que está viviendo el pueblo cubano, sobre todo en los últimos 2 años, que se ha agudizado más la desgracia y las vicisitudes del pueblo cubano, porque desde el 2018 que Miguel Díaz-Canel llegó a la presidencia, puesto como títere, impuesto como un títere dictatorial de Raúl Castro y de la cúpula militar castrista, la situación en Cuba ha ido empeorando día tras día. Y no hay una solución a la gran problemática que existe en Cuba. No es solamente la situación electroenergética. Ahora mismo, con esto del paquetazo de Telsa, yo pienso que el régimen también ha utilizado esto como una estrategia, no solamente para captar divisas desde los cubanos, que obligados, ¿no?, como lo han hecho ellos siempre, a mantener y a sostener, a ayudar a la familia que quedó atrapada en esa jaula castrista dentro de la isla, pues nos vamos por la parte humana y seguimos poniéndole la recarga celular, le seguimos poniendo la recarga de internet, seguimos pagándole los combos de comida, seguimos mandándole la paquetería, seguimos mandándole las remesas, y el régimen se sigue beneficiando de eso. No es solamente, por ahí no va la cosa. ¿Saben por qué le digo que por ahí no va la cosa? Porque estoy viendo, me siguen llegando en las últimas horas las cartas de la FEU, ¿no?, la Facultades de la Federación Estudiantil Universitaria, esa organización castrista y comunista que aglutina a los jóvenes estudiantes de las universidades, donde están quejándose por el problema del paquetazo de la internet, porque ellos utilizan la internet para sus materiales de estudio, para sus exámenes, para sus clases y demás, porque no solamente en Cuba, en el mundo entero estamos interconectados y se utilizan la internet y se utilizan las redes sociales para, no solamente para socializar, sino también para uno investigar, para uno buscar material, porque realmente, y es innegable, que el caudal de información que existe en las redes sociales, que existe en la internet, ayuda muchísimo, ¿no?, a las personas que están estudiando, que están preparando una tesis, que están preparando una tarea para sus clases, no solamente en la universidad, en la primaria, en la secundaria, en todas las esferas, un científico para poder buscar lo más novedoso que existe dentro de su campo de trabajo y demás. Pero en el caso de Cuba está sucediendo otra cosa. El régimen está tratando primero de desvirtuar las masivas protestas que están ocurriendo por los apagones, por la falta de medicamentos, por la falta de alimentos, por la inmundicia en la que está viviendo el pueblo cubano, por la represión que hay contra los presos políticos, que se ha vuelto a agudizar en las últimas semanas, por todas las situaciones que está viviendo el cubano. Y entonces el régimen ha utilizado como válvula de escape el tema este de Telsa y del internet. ¿Saben por qué les digo esto? Porque es curioso que personajes como el Necio salgan a hablar del tema, que personajes como Israel Rojas, el de Buena Fe, que han tenido una posición históricamente en favor de la dictadura, que el mismísimo 11 de julio salió afuera del ICR con un palo a reprimir al pueblo. No salió a ponerse del lado de la verdad, del lado de la historia y del lado del pueblo que protestaba en las calles cubanas desde San Antonio a Maicí, clamando por un cambio, clamando por libertad. Personajes como los de Confilo,
que también han salido a criticar y decir de que no van a poder seguir haciendo sus transmisiones directas desde sus páginas en redes sociales porque simple y llanamente no tienen con qué pagar los nuevos paquetes de Telsa. Esto más bien me suena a una estrategia de régimen, porque en las próximas horas el títere dictatorial hará un podcast en su programa desde la presidencia y en ese podcast él va a explicar qué es lo que ha sucedido y cómo se ha escuchado, ¿no?, las problemáticas y las quejas del pueblo por esto. Porque el pueblo de verdad que no ha protestado de manera masiva por el problema de la electricidad, por el problema de la falta de alimentación, por el problema de las viviendas, cómo viven, por la situación de la falta de agua potable, por la falta de medicamentos, por el estado deplorable de los hospitales, por la infraestructura de carretera que está colapsada, por el basurero en las puertas de cada esquina, de cada casa. Por eso el pueblo no protesta por los atropellos de los funcionarios públicos, de los inspectores, de los policías. Sin embargo, el pueblo cubano ha salido a protestar masivamente a través de las mismas redes sociales por el problema del paquetazo de Telsa y el aumento del internet. Ahora van a salir, y recuérdense de esto que les estoy diciendo, ahora va a salir el títere dictatorial Díaz-Canel con la presidenta de Telsa, el ministro de Comunicaciones y toda esa parafernalia castrista, van a salir diciendo que escucharon al pueblo para dar una imagen de blanqueamiento de la dictadura y que no es una dictadura sorda y ciega a los reclamos del pueblo, y van a tratar de poner unos paquetes que sean más adecuados, más justos. Ya de hecho, Díaz-Canel en las últimas horas en sus redes sociales explicó de que los más vulnerables como los estudiantes universitarios se le iba a hacer un paquete diferenciado. O sea, todo esto es una estrategia para que no sigamos alzando la voz por el problema real y fundamental de Cuba, que es la dictadura opresora castrista. Yo pienso y estamos trabajando seriamente para ver si podemos organizar un grupo de cubanos aquí en el exilio dentro de los Estados Unidos para volver a retomar ir a la Casa Blanca y pedirle al presidente Donald Trump que en su promesa de campaña, no solamente en el 2016, sino también en el 2024, le prometió al pueblo cubano, al pueblo venezolano y al pueblo nicaragüense que iba a trabajar arduamente por la libertad de nuestras patrias oprimidas por las tiranías comunistas aquí en Latinoamérica. Pero déjenme decirles una cosa, también vamos a tratar de que los ciudadanos estadounidenses, los nacidos en este país, entiendan de una vez y por todas qué peligro es el que encierra el régimen opresor castrista, no solamente para la región, sino para los Estados Unidos de América, un país al que la dictadura opresora castrista le ha infiltrado muchísimos agentes, que ha captado a gente de otros países, como es el caso de Ana Belén Monte, como es el caso del diplomático Rocha, que todos han trabajado para la dictadura opresora castrista y han traicionado a los Estados Unidos de América cuando le juraron lealtad a esta gran nación. O sea, es increíble que altos funcionarios del Pentágono, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, hayan sido espías y hayan trabajado para el régimen opresor castrista. El castrismo ha hecho mucho daño. No solamente, vuelvo y les repito, a los países a donde fue a sembrar su ideología de miseria y de odio, creando organizaciones terroristas como el ELN, el AFAR en Colombia, como el Frente Farabundo Martí en El Salvador, como el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Fíjense que todas estas organizaciones terroristas latinoamericanas surgieron después que llegó la más llamada Revolución Cubana en el año 59 y Fidel Castro crea la OSPAL y el ICAP, dos organizaciones para aglutinar a todos los grupos de solidaridad y para crear movimientos en contra del capitalismo alrededor del mundo, porque el objetivo fundamental del comunismo es destruir el capitalismo. Pero vamos a pedirle a la administración Trump apoyo, vamos a utilizar a estos legisladores cubanos americanos que han prometido siempre la libertad para Cuba y llevan más de 60 años viviendo también dentro de la política de Washington sin buscar la solución a la grave problemática cubana. Vamos también a presionar a estos políticos cubanos americanos para que nos ayuden a llegar a Washington y buscar miles y miles de personas, no solamente cubanos, vuelvo y les repito, ciudadanos estadounidenses nacidos en este país que también son víctimas indirectas o directas del régimen opresor castrista y de sus políticas y de sus espías y de toda su parafernaria en contra de la libertad y de la democracia. Vamos a buscar ayuda de todas estas personas para llegar a Washington y pedirle al presidente de los Estados Unidos que tome una decisión contundente, no pasos. No podemos seguir porque en estos pasos se nos van a ir 4 años. 4 años que hay que aprovecharlos porque estos control en el poder serían los mejores años para lograr la tan anhelada libertad de Cuba. Es hora ya de que el castrismo opresor deponga las armas, salga del poder y se larguen para después buscarlos alrededor del mundo y juzgarlos
en tribunales internacionales por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano, contra Latinoamérica y contra todas las naciones donde el castrismo ha puesto su mano opresora y su ideología de odio, desgracia, miseria y muerte. Vamos a trabajar duramente en base a eso, vamos a llegar a Washington, vamos a pedirle en Washington al presidente Donald Trump, al Congreso de los Estados Unidos, al Senado y al Departamento de Estado y a todas las instituciones de esta nación que nos ayuden a lograr la tan anhelada libertad de Cuba. Yo no estoy diciendo una invasión. La tecnología de guerra es tan moderna en los Estados Unidos que como mismo han eliminado a Soleimani y a todos esos terroristas en el Medio Oriente, los Estados Unidos tienen tecnología suficiente y tienen la capacidad también suficiente de su aparato de guerra para poder llegar y sin hacer ningún tipo de daño al pueblo cubano, terminar de una vez y para siempre con la tiranía opresora castrista. El régimen genocida y criminal más grande que ha existido en el hemisferio occidental en los últimos 66 años. El pueblo cubano no aguanta más. Los cubanos están palideciendo y están muriendo en vida bajo esa tiranía opresora. Y los cubanos que vivimos en libertad tenemos también un compromiso con la libertad de Cuba. Tenemos que luchar y luchar a capa y espada y lograr de que el gobierno de los Estados Unidos se tome en serio el tema de la libertad de Cuba y de una vez y por todas termine lo que todos necesitamos, que es ver a Cuba finalmente libre de las hordas opresoras del castrismo genocida. Vamos a seguir trabajando en eso, les deseo un lindo lunes, les deseo muchísimas bendiciones, gracias siempre por su apoyo, por compartir nuestra página, por compartir cada una de nuestras publicaciones, por cada like que nos dan, porque eso nos ayuda, a pesar de la censura que tenemos de Facebook, seguir posicionándonos y seguir llegando a más personas alrededor del mundo con la verdad de lo que sucede en Cuba, no como lo hace la prensa oficialista y tergiversadora del castrismo y la prensa fake news internacional, cómplice del comunismo y de la izquierda, sino con la veracidad y la inmediatez que gracias a ustedes siempre nos va a caracterizar. Mi nombre es Juan Echezábal, esta es La Tijera, Patria y Libertad, SOS Cuba, abajo la dictadura genocida castrista. Bendiciones para todos.